trabajar a la agricultura por necesidad. No admitía un no por respuesta, no admitía una opinión diferente creía a la mía, porque le mandaré en mi vida, en la de mi esposo, en la de mis amigos, en la de mis hermanos, en la de mi mamá, en la de todo el mundo. Hola, almas poderosas. Hoy vengo a compartirles que yo no siempre tuve la calma ni la claridad que comparto aquí en el canal. Más bien, tuve muchas veces perdida, más veces de las que me gustaría recordar. Hoy quiero compartirles cómo llegué y sigo en el proceso de elevar mis niveles de conciencia y de llegar a vivir una vida más plena, más gratificante, más tranquila, más en paz, a pesar de que aún no vivo materialmente la vida que me gustaría. Pero sí, la vida que estoy viviendo ahora mismo es totalmente diferente a un año atrás, cuando yo comencé este camino de despertar silencioso, como mismo se llama el canal. Así mismo, ha sido un despertar interno, un despertar paso a paso, un descubrimiento cada vez, un aprendizaje y una revelación cada vez que he ido avanzando y avanzando y avanzando hasta llegar al momento en el que me encuentro. Por eso creía necesario hacerles este video en el canal para que lo tuvieran de base, porque no siempre yo fui tan clara mentalmente, ni con tanta serenidad, ni asumía las cosas con tanta calma. De hecho, yo comencé en este camino en un momento de mi vida en el que, como casi todos yo creo, tienen un eso que te dicen, ya, hasta aquí llegaste, o sea, listo, no aguanto más, no, esta vida que llevo no es la que quiero llevar, así no quiero seguir siendo yo, no quiero seguir siendo la persona que soy. ¿Por qué? Porque me di cuenta un año atrás, estoy hablando de un año atrás, cuando yo tomé la decisión de cambiar mi vida, la primera decisión fue desde la necesidad física de ver que mi vida era la ruleta del hámster. O sea, todos los años era lo mismo, viviendo la vida que no quería vivir, teniendo incluso la relación que no quería tener, porque mi matrimonio de años, estaba con la persona, o estoy con la persona que es mi esposo, que quiero, que amo, pero no era la relación, el matrimonio que yo quería tener. Yo tenía idealizado otro tipo de relación que no la estaba viviendo en ese momento. Entonces mi vida era totalmente la que yo estaba viviendo en ese momento, era totalmente diferente a lo que yo quería vivir. Y llegó un momento en el que dije, basta. Y ese momento, que yo recuerdo que fue para fin de año del año anterior, que normalmente yo tengo días de descanso del trabajo en casa, y que el trabajo que estaba haciendo en ese momento pues me causaba mucha incomodidad cada vez que yo me tenía que ir a trabajar, porque trabajaba fuera de mi casa, o sea, me tenía que ir fuera a otro país a trabajar en algo que nunca en mi vida yo me había preparado para eso. Me gusta la naturaleza, me gusta el campo, lo vivo y lo disfruto desde el ocio, pero ya me tenía que ir a trabajar al campo, a trabajar a la agricultura, necesidad. Y por decisión, porque no quería quedarme aquí donde yo vivo para trabajar limpiando casa, o sea, los trabajos que a una migrante como yo le corresponden, porque yo soy cubana, migrante en España hace unos años ya, y pues mis titulaciones, mi formación en Cuba y tal, pues no son homologables aquí, y bueno, como a todos los migrantes nos pasa que tenemos que irnos abriendo camino, porque llegas a un país de cero, porque llegas a un país en el que prácticamente tienes que volver a nacer. Bueno,
prácticamente naces. Tienes que volverte a crear relaciones, volverte a crear, o sea, una vida. Es como que dejas tu vida atrás y luego regresas, vuelves naces y comienzas una nueva vida aún ya crecido y nacido con muchos años de edad, ¿no? Porque tienes que volver a hacerlo todo. Bueno, en fin, para no enrollarme, que se hace demasiado largo el video. Llegó un momento en el que me generaba demasiada tensión, volver a tener que regresar en enero, en febrero, cuando me volvieran a llamar para mi trabajo, un trabajo que no quería hacer, que me generaba muchas tensiones, muchas incomodidades, alejarme de mi casa, alejarme de mi esposo. Estaba con mi esposo y tampoco me sentía cómoda porque no estaba yo bien, le exigía a él cosas que yo tenía que sanar, o sea, cosas que mi relación era en ese momento un caos, porque yo veía en él muchas dificultades, materializaba en él muchas cosas que hoy por hoy llegó un momento en el que me senté con él y le pedí muchas disculpas y le agradecí por toda la paciencia que me tuvo a lo largo de los años, porque no fue que yo viví esa situación así, no, yo fui así muchos años, o sea, controladora, exigente, todo lo que yo decía tenía que tener yo la razón, no admitía un no por respuesta, no admitía una opinión diferente a la mía, porque yo pensaba que todo lo que yo decía era justificado desde mi razón, era lo que mejor se podía hacer y era lo más adecuado, lo más indicado, y me creía con la autoridad de mandar en mi vida, en la de mi esposo, en la de mis amigos, en la de mis hermanos, en la de mi mamá, en la de todo el mundo, al punto que mis amistades, había veces que una se atrevía y me decía, sí mamá, y yo me molestaba incluso porque me dijeran eso cuando era realmente como me comportaba, como si fuera la mamá de todo el mundo. Bueno, así era yo, o sea, controladora, metódica, lo que yo decía, bueno, todo lo que le acabo de decir, ¿no? Bueno, llegó un momento en el que todo eso se acumuló tanto en mí, porque obviamente cuando tú eres así, eres una persona así, que no, o sea, yo era como una coraza, ¿sabes? Una cosa así rígida, como que... Entonces, todo eso que me generaba, en vez de yo sentirme feliz y tranquila, es todo lo contrario. Te sientes siempre, andas siempre molesta, andas siempre triste, andas siempre incómoda. Todo te molesta, todo te incomoda, todo te disgusta, todo, o sea, lo que tienes son pequeños momentitos de felicidad, que incluso esos pequeños momentitos de felicidad se pueden obstruir por cualquier cosa, incluyendo, por ejemplo, que alguien no te miró como tú querías que te mirara. O sea, así. Y mi punto de partida lo asocio al año pasado, fin de año, cuando yo me senté conmigo misma y dije, esto tiene que cambiar de alguna manera, y sí o sí. Pero antes ya yo había pasado por situaciones en las que tenía yo que cambiar, sí o sí, pero no lo había asumido de esa manera. Y una de esas situaciones fue que mi matrimonio por poco se acaba, porque mi esposo dijo, yo llegué a un momento de exigirle tanto, que tenía que ser la persona que yo quería que fuera para mí, de exigirle tanto siempre, que él me dijo, mira, yo te amo y te adoro, pero es que yo no puedo ser la persona que tú quieres que yo sea. Yo no soy esa persona. Vas a tenerte que buscar a otro hombre porque yo no lo soy y no lo puedo ser. Quédense con estas palabras porque después les voy a contar. Hoy estoy feliz con mi esposo y es una relación perfecta. Vaya, la que yo había soñado no, lo siguiente. Pero bueno, continuamos, que me enrollo de nuevo. La verdad es que son muchos aprendizajes, familia. Muchos aprendizajes. Tu vida cambia muchísimo. Pero bueno, no se preocupen que me emociona, porque la verdad es que ha sido un proceso muy bonito y muy, muy bonito, que lo he vivido muy bien y ahora estoy muy feliz y muy tranquila. Entonces, llegó el año pasado, diciembre, y yo dije, no, esto tiene que cambiar, mi vida tiene que cambiar. De alguna manera yo tengo que salir adelante, tengo que avanzar, porque yo no vine a este país a estar haciendo lo que yo estoy haciendo y a vivir esta vida así.
no, o sea, entonces, y es uno de esos momentos que cuando tú tomas la decisión y la tomas de verdad, desde adentro, como dicen muchas personas de desarrollo personal, dicen, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y es verdad. Yo tomé esa decisión, pero yo no hice nada. O sea, yo tomé la decisión, pero me senté a ver una película en el televisor. O sea, pero cuando yo abrí Netflix para ver una película, me apareció un documental. El documental era más de administrar tu economía y cómo llevar la economía en pareja y poder cumplir la vida de tus sueños. Y me llamó mucho la atención porque era algo que yo quería. O sea, era algo que yo quería, vivir mi sueño. Era prácticamente eso, ¿no? De lo que trataba el documental, aunque por debajo venía toda la parte de administración económica en la familia. Y para que vean, de las primeras, luego caí en conciencia sobre eso cuando fui aprendiendo, pero la vida te va poniendo, cuando tú estás lista, la vida te va poniendo por donde sabes que tú le vas a hacer caso las cosas. Y me lo puso por ahí. Yo vi ese documental, me llamó mucho la atención, más que nada por el tema de administración económica familiar y todo eso. Luego en YouTube me apareció un podcast de cibernéticos, que no sé si lo seguirán, pero bueno, cibernéticos, con Margarita Pasos, una colombiana que vive en Estados Unidos, que se dedica al desarrollo personal y la verdad es que es excelente la señora. Y ella en el podcast habla del poder de la mente y cómo la mente puede cambiar tu vida y cómo a ella la ayudó cambiando su mentalidad y apagando la loca de la casa, como dice ella, tú logras llevar la vida que tú quieres. Y su vida, lo que logró en su vida, pues eso a mí me inspiró. Incluso ahí ella recomendó un libro que fue el primero que ella se leyó, y yo hasta ese momento yo no tenía un libro físico en mí. Y digo que yo, el Club de las 5 de la mañana, el libro del Club de las 5 de la mañana, que lo tengo por aquí, perdón, aquí está. Años que me lo habían recomendado, yo en mi caso le había hecho, porque claro, yo en ese momento no estaba para esa historia, pero cuando me volvieron a recomendar el año pasado, cuando yo empecé en este camino de descubrirme a mí misma, de cambiar mi forma de pensar y de utilizar mi mente en función de mi vida, realmente con las potencialidades que tiene, volvió a caer a mí. El audiolibro primero y luego el libro físico me lo tenía que comprar sí o sí. Luego Margarita Pasos recomendó un libro que me llamó mucho la atención porque claro, estaba en el momento preciso para que me recomendara ese libro ella, y yo me abrí a quererlo comprar. Mi primer libro fue este, Los secretos de una mente millonaria, recomendado por ella. La verdad que me impresionó, o sea, todo lo que dice este libro era lo que yo buscaba. Empecé a buscar libros, porque yo en ese momento no tenía dinero suficiente como para pagarme una academia de desarrollo personal, porque además las academias cuestan caras. Entonces dije, bueno, pues los libros están accesibles a mí, al presupuesto que tengo para ahora, es una inversión que tengo que hacer porque tengo que aprender, pues los libros. Llegó el momento en el que tuve que volver a trabajar, salir de la casa, volver al trabajo donde yo estaba. Y claro, me llevé el Club de las 5 de la mañana, me llevé Los secretos de la mente millonaria porque ya lo había empezado a leer y ya estaba terminándolo prácticamente, me lo leí en cuestión de nada. Además, no es tan... Cuando tienes deseo de leer, olvídate que el libro, aunque sea así, tú lo